Muchísimas gracias por seguir aquí acompañándonos. Arrancamos con la primera conferencia magistral que se titula La gobernanza en proyectos escénicos, retos y oportunidades. Es un espacio que busca abrir un diálogo sobre modelos de gestión y toma de decisiones en el ámbito de las artes escénicas, reconociendo desafíos que enfrentamos y posibilidades que podemos construir colectivamente. Nos acompaña como expositora la maestra Paula Rencoret, artista escénica y gestora cultural chilena con una sólida trayectoria en México y Latinoamérica. Su formación incluye estudios en danza, etnología, gestión cultural, marketing y educación somática. Ha sido beneficiaria de diversos fondos nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos artísticos y de investigación y ha liderado iniciativas en torno a la gestión cultural con enfoque comunitario, colaborativo e interdisciplinario. Ha coordinado espacios culturales, festivales y encuentros internacionales, además de desempeñarse como jefa del Departamento de Artes Escénicas en la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán del 2022 al 2024. Les pido que le den un aplauso a la maestra. Gracias. La maestra nos va a compartir su visión sobre lo que entendemos por gobernanza en el ámbito cultural escénico, proponiendo esta noción como un punto de partida para que cada quien pueda repensarla desde su propia práctica. Se abordará también cómo es posible trazar modelos de gestión jerárquicos, pero buscando otras maneras de organización más horizontales, sostenibles y sensibles a los contextos locales. Esperamos que sea un espacio de diálogo, de reflexión. Por un lado vamos a dar la conferencia magistral por parte de la maestra, pero después la idea sería que se abra un espacio de conversación infinita. Entonces, pues vayan pensando sus preguntas para que después de la presentación podamos entablar este diálogo. Sin más, le cedo la palabra a la maestra y comenzamos. ¿Aló? Hola. Pues muy buenas tardes a todas. Es un gusto estar aquí, la verdad, un honor también. Primero me gustaría felicitar aquí a toda la organización del Congreso. Ahora me siento muy solita en esta mesa, pero cuando estábamos todas juntas es como lo que yo he sentido en estos 4 años, cómo se ha ido construyendo poquito a poco, 5 años, quinto de una iniciativa que empezó pequeña, pero con gran corazón y mucho impulso y una autogestión fuertísima, a ir congregando un poco más y un poco más hasta convertirnos en una mesa ya de 15 personas, como mencionaba antes Alex, que están hoy día visiblemente haciendo una gestión por sacar este congreso y compartirlo, incluso más allá de Mérida, ¿no? Que en ese sentido, pues sí, reconocer también esa capacidad de expandir nuestras redes de colaboración, de difusión, de visibilización del trabajo que estamos haciendo. Y bueno, cuando yo estaba de vacaciones y Lili me llamó y me dijo: Paula, ¿te gustaría dar esta charla? Y este era el título, ¿no? Yo estaba de vacaciones, distraída. Dije, sí, seguro, sí, les apoyo, lo que sea, el congreso, lo que necesiten, ahí vamos, ¿no? Y después entonces empiezo a analizar lo que era, ¿no? La palabra gobernanza. Y pues la palabra gobernanza es una gran palabra, es un gran concepto. Y pues haciendo un poco el ejercicio de estudiar, de ordenar lo que íbamos a compartir hoy día, me empiezo a preguntar qué es lo que estamos entendiendo hoy por gobernanza y cuán necesario hoy es entrar en ese concepto cuando también en nuestros territorios, en el mundo global y también local, en nuestro vecindario, vemos tantas tensiones que están generando conflictos finalmente, ¿no? Entonces, un poco desde ahí empieza a emerger este concepto que, si bien viene hace muchos, muy antiguo, empieza a tomar fuerza hace unos 30 años más o menos, cuando desde mi perspectiva creo que empieza a verse un poco más caótico, diverso, complejo, finalmente complejo, nuestros territorios, nuestras relaciones, nuestras maneras de tomar decisiones, una gran diversidad, y esa complejidad empieza
a generar en algunos actores sociales la necesidad de abrir el diálogo y de decir, no podemos mirar las cosas desde un solo punto de vista, ¿no? Entonces, voy a ir a la siguiente. Pues una definición más o menos concentrada y concreta es la gobernanza como concepto busca trabajar de manera cooperativa entre instancias gubernamentales y no gubernamentales para lograr objetivos comunes. Y esto a través de relaciones horizontales, que es un gran cambio de perspectiva, ¿no? Desde estos últimos 40, 50 años a hoy. Empezar a entendernos como una sociedad pluricultural, multicultural, con diferentes perspectivas de la vida, entendimientos de la vida, y que no solamente la perspectiva de un solo punto, como podía ser gobierno, iba a dar solución a todas las problemáticas. Era necesario abrir la mirada a esos otros agentes sociales, en este caso a las empresas privadas, a todos los espacios independientes de gestión pública, las fundaciones, etcétera, que conocen muy bien a sus comunidades y entienden, y es lo que pasa también en las artes y en las artes escénicas, entienden a las comunidades, a sus comunidades, dialogan cotidianamente con ellas, ¿no? Entonces se busca a través de este modelo de gobernanza entrar a una lógica de negociación horizontal, ¿no? La integración del concepto de gobernanza ha significado la modificación de los roles tanto de gobierno como de la sociedad civil y de la empresa privada. Para tú tener, vamos a decir, voy a usar la palabra voluntad, de entrar a un proceso de gobernanza, tenemos que entender entonces una visión de los roles diferentes. Es decir, estamos transitando, cuando se empieza a hablar de estos modelos de gobernanza en la gestión pública, de una estructura jerárquica de toma de decisiones a una negociación horizontal de toma de decisiones. Y aquí me parece muy interesante la palabra cooperación. Vamos a ir a la siguiente. Voy a abrir un poquito. La palabra cooperación, porque la palabra cooperación, o el concepto en sí, nos habla de que instancias que tienen una expertise particular, podrías decir individuos, van a cooperar para un fin común. No necesariamente se van a mezclar y van a ser un equipo, que podría ser una colaboración. No vamos a hacer el equipo todos juntos para la misma decisión, sino que cada uno desde su particular forma de ver y desde su experiencia particular va a aportar, ¿no? Es más parecido como una transdisciplina en la gestión pública, en ese sentido. Y eso es interesante porque empieza a abrir la necesidad entonces de mirarnos horizontalmente y reconocernos en nuestras experiencias, en nuestros poderes, en nuestras capacidades particulares, ¿no? Hablando de los diferentes sectores. Aquí, como para avanzar algo que vamos conectando también con el área de cultura, ¿no? Me parece interesante, yo les hablaba un poquito hace 30 años cuando esto empieza a sentarse, aquí lo que estamos hoy trabajando, entendiendo, dialogando, después ustedes hablarán también y me encantará escuchar qué es lo que estamos entendiendo hoy por gobernanza, ¿no? Cuando lo trasladamos a hoy, podemos llevar ese concepto, más bien llevar la gobernanza a nuestros propios ejercicios particulares de comunidad o de compañía o de agrupación o de institución. O sea, no solamente lo que pasa entre, sino también lo que pasa dentro, ¿no? ¿Cómo opera en un proceso de gobernanza la lógica interna de una institución, de una compañía? Puede ser que haya una agrupación artística que le interese entrar en ese diálogo, en esa cooperación con otras instancias, pero internamente su modelo de acción personal es jerárquico, por ejemplo, ¿no? Entonces también nos invita a revisar un poco cuáles son los modelos que cada una de estas instancias, y por eso aquí ya se abre no solamente de la institución de gobierno hacia otros, sino cada uno en sí mismo, ¿no? Cómo va operando esta lógica de cooperación interna también. Bueno, como consecuencia, algo muy interesante que yo creo que varios de los que estamos aquí lo hemos vivido, como consecuencia de los procesos de instalación del concepto de gobernanza en la gestión pública, se va dando la descentralización. O sea, en los gobiernos de los últimos 12 años más o menos,
ha empezado a hacer un empuje que viene desde una ciudadanía organizada, que viene desde la iniciativa privada y que viene también desde la institución, a descentralizar las administraciones. Y eso lo hemos visto mucho en las áreas de cultura. Lo que antes estaba centralizado en una federación, ahora cada estado, en México por ejemplo, tiene una entidad encargada de cultura, ¿no? Ya sea una secretaría o un instituto en los que todavía está esa estructura, ¿no? Y esa descentralización también se empuja desde los estados en sí mismos, o sea, dentro de los estados. Y esa es una de los espacios ganados de estas estructuras de pensamiento. ¿Vamos a la siguiente? Bueno, entonces, de este gran marco, que diríamos que es el concepto de gobernanza, vamos entrando en nuestra materia, que diríamos es gobernanza en cultura, ¿no? La cultura, que todos los que estamos aquí trabajamos en ella, abonamos a ella, vivimos con y de ella, es particular a todas las otras áreas, como cada una en sí misma, ¿no? Entonces, cuando entramos en la idea de revisar los procesos de gobernanza en cultura, necesariamente tenemos que entrar a revisar cuál es la estructura interna, cómo se mueven los procesos dentro de la cultura. La cultura es un espacio permanentemente vivo, ¿no? Permanentemente cambiante, llena de matices, ¿no? Entonces aquí quería compartir una definición de lo que dice Raymond Weber, investigador y gestor cultural, experto en políticas públicas, sobre lo que es la definición, ¿no? De una gobernanza en cultura, y la leo. Es el conjunto de vías y medios por los cuales los ciudadanos y las instituciones culturales públicas y privadas determinan y regulan sus diferentes intereses y comienzan acciones cooperativas en un proceso continuo. Yo subrayo acciones cooperativas en un proceso continuo porque esa es otra de las lógicas que el concepto de gobernanza viene a mover, ¿no? Que es la continuidad más allá de las administraciones. O sea, cuando hablamos ya de entidades gubernamentales o de estados o gobiernos que ya entraron en un proceso de gobernanza, también están buscando dar a través de sus marcos normativos una lógica de continuidad que respalde esas posibles colaboraciones en un futuro. Lo mismo en las instancias como fundaciones, empresas privadas, más allá de la administración, más allá del presidente o director o directora que esté, la misma entidad busca instalar un marco que permita que esas colaboraciones continúen en el tiempo, ¿no? Y aquí pongo esta cita que me parece importante, un autor mexicano, Ramón Armando Pérez López, que escribe este libro, súper accesible, se llama La gobernanza cultural para el análisis de proyectos culturales, y a quienes les guste indagar de esos temas. Es un libro muy accesible que explica mucho esto que les estoy compartiendo, pero además tiene muchos casos, ¿no? Como analiza casos diferentes en México. Entonces, bueno, lo aporto ahí. Dice también Weber, la gobernanza cultural tiene como requisito indispensable la existencia de un trabajo coordinado entre actores gubernamentales y no gubernamentales que privilegian los acuerdos sobre el enfrentamiento. Y aquí también para mí es un territorio interesante porque empieza a abrir el imaginario, que después voy a ir más allá, de cómo nosotros, individuos, cómo nosotros actores sociales o agentes culturales, nos acercamos a esos procesos de colaboración. ¿Desde dónde nos acercamos a esos procesos de colaboración? ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder en ello, a negociar en ello, por un bien, digamos, común o mayor, ¿no? Vamos a la siguiente. Ya, entonces, la cultura es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno. Y, desde mi particular punto de vista, creo que cuando empezamos a entender eso también, desde la administración pública, desde la gestión independiente particular, etc., los diálogos se enriquecen y los diálogos se abren, se expanden, ¿no? No solamente eres tú el que tiene que solucionar todo y darme, ni tampoco yo tengo que acatar lo que tú me digas, vamos a abrir un diálogo. Y eso es el reto en el que estamos hoy. O sea, es un espacio abierto, no está solucionado para nada. Esta es una conversación que se está dando
en muchos terrenos de la cultura y de las políticas públicas y de las políticas culturales a nivel mundial. En la UNESCO, o sea, de hecho la UNESCO habla de una gobernanza global, o sea, de que su política interna tiene que ser una gobernanza global, ¿no? Entendiendo la tremenda diversidad de territorios que hay. Vamos a la siguiente. Entonces aquí, esto me parece muy enriquecedor, o entender que los contextos y los territorios, las diferentes comunidades que hay en cada uno de ellos va a influir en la predisposición a esa cooperación. No va a ser la misma la cooperación de un territorio que esté allanado, que esté en guerra o que esté en una situación particular, que la de otro territorio, otra comunidad que tenga una memoria, incluso con la posibilidad de colaboración, ¿me entienden? Entonces, hay una historia en los territorios y hay una historia en las políticas de su territorio, hay una historia en la historia del teatro del Yucatán, en la historia de cómo se han construido las artes escénicas, y esa historia y eso que está hablando el territorio tiene una predisposición o no a la cooperación. Entonces, como agentes culturales interesados en generar procesos de gobernanza, creo se me hace fundamental entender y conocer esos territorios en los que estamos colaborando o queriendo cooperar. Y por territorios también me refiero a territorios simbólicos o a territorios no solamente geográficos, sino también, ya, vamos a la siguiente, una para atrás. Ok, también a los territorios en el sentido de qué voluntades hay en esa estructura, en aquella estructura con la que quiero dialogar, y qué leyes están amparando. Aquí, por ejemplo, esto, de hecho, es algo que en los últimos años me quedó bastante claro, que son dos factores fundamentales para que se pueda dar un proceso de gobernanza, por ejemplo, o de cooperación. Una son las voluntades. Personas, quienes hacen la institución o quienes hacen la compañía independiente o quienes hacen individuos. O sea, somos muchos individuos sentados en esta sala, 15 individuos que juntaron sus voluntades, que pudieron gestionar una acción común, ¿no? Entonces, desde esos individuos, nosotros en este caso, empiezan las voluntades de hacer y se contagian esas voluntades. Claro, y eso es una puerta que se abre o que se cierra. Si hay voluntad de hacer, de colaborar, de cooperar, esa puerta se va a abrir. Ahora, eso suena, y yo soy un poco así también, muy bonito, muy romántico, yo soy súper voluntariosa en ese sentido, pero lo que da sustento a que eso pueda pasar a un siguiente nivel son los marcos normativos y las leyes, que van a procurar que aquello que se está observando, que es necesario mirar desde una perspectiva común, que varios sectores se organicen, que haya un consejo ciudadano, etcétera, lo que va a hacer que eso pueda dar el siguiente paso es un marco normativo, son leyes que lo protegen, ¿no? Y es en ese momento en el que, desde mi perspectiva, estamos hoy construyendo. Entonces, quienes nos queremos acercar desde una gestión independiente, pública, privada, a procesos de gobernanza, tenemos que observar, y aquí vienen algunas preguntas, por ejemplo, como ¿cuáles son las leyes en México que están avalando y que están respaldando procesos de gobernanza? ¿Las hay? ¿No las hay? ¿No? Ahora sí viene la siguiente. Entonces yo me hacía un poco esta pregunta, un poco compleja, pero ¿cómo lograr generar espacios de cooperación que abonen a la consolidación de una gobernanza cultural, respetando esta diversidad? O sea, respetando además la diversidad de tiempos de los territorios, los espacios, los lenguajes. Y eso hace mucho más compleja la conversación, porque a veces decir vamos a colaborar, en las artes escénicas hablamos mucho de colaborar en procesos, ¿no? Pero para poder entrar en una colaboración real y contundente hay que revisar muchos aspectos también individuales y en este caso de las organizaciones que van a entrar en esos procesos, ¿no? Entonces sí se vuelve como un espacio necesario de observar. Y eso lo dejo ahí abierto, ¿no? Entonces, una posible respuesta que yo observaba aquí tiene que ver con la vinculación, aprender a observar como, los contextos y entender los diferentes lenguajes, tiempos y necesidades de las instancias con las que vamos a dialogar nuestros proyectos,
es una clave importante para propiciar vínculos estables y de confianza. En ese sentido, muchas veces hay tiempos diferentes. La institución se mueve en un tiempo diferente, toma decisiones en un tiempo diferente, tiene políticas internas muy diferentes que una organización privada, por ejemplo, que se mueve con dineros propios incluso, ¿no? O que una compañía de artes escénicas que también trabaja con fondos públicos, con fondos privados. Aprender o entender el lenguaje del otro, ¿no? De la otra instancia, es fundamental para poder entablar realmente como un proceso de cooperación, ¿no? Y aquí yo pongo estos tres espacios que me encantará también conocer un poco su visión de ellos, ¿no? Que son diálogo, colaboración y generosidad, porque creo que esas actitudes, por decirlo así, abonan a que se puedan dar gestiones en este marco de gobernanza, ¿no? Por una parte la colaboración desde esa revisión individual, ¿no? ¿Qué quiero ceder? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo comunico? ¿Qué estoy dispuesto a dar o a ceder de mí o de mi proyecto para poder colaborar con otro, ¿no? El diálogo justamente abriéndonos a los diferentes lenguajes, o sea, entendiendo que la instancia con la que voy a colaborar quizás va a usar un lenguaje inclusivo, pero esta no, y no es un bueno o un malo, es que estamos conviviendo en un mismo territorio en un mismo tiempo, y el diálogo es necesario, y es un reto. Y generosidad, eso es algo que lo he aprendido personalmente en los últimos tiempos de la mano de varios colegas de la danza, del teatro, con los que me he podido encontrar, que tienen una actitud generosa frente a los proyectos, que no solamente presentan su proyecto personal cuando están hablando con un productor o con un gestor o con alguna persona que pudiera financiar, sino también traen consigo los proyectos de su territorio, de sus comunidades, de otros. Quizá yo no hago obras para niñas, para infancia, pero si en algún momento me encuentro con un promotor que está buscando obras para infancia, voy a decir sí, es una actitud generosa, conozco a otros, te doy el contacto. Y eso, llevado también a la gestión pública, nos habla de todos los vínculos, quienes hemos estado en instituciones, todos los vínculos que se generan desde adentro de las instituciones, y cada proyecto que tú haces está lleno de relaciones, está lleno de vinculaciones posibles, y esos vínculos se pueden abrir generosamente, se pueden dejar los enlaces hechos, no todo tiene que pasar por una centralización, es como una actitud de generosidad ante el proyecto, ¿no? Bueno, yo aquí lanzo unas preguntas, para quien quiera, y las dialogamos. ¿Qué disposición tenemos como agentes culturales de las artes escénicas hacia la cooperación? ¿Qué canales de comunicación abrimos con los y las colegas, con el gobierno, con las diferentes instancias públicas, privadas? ¿Cómo cuidamos esos canales de comunicación o cómo los cultivamos? ¿En qué etapa de gobernanza está nuestro país hoy, nuestro estado, nuestro municipio, nuestras organizaciones internas, las que nosotras o nosotros coordinamos? ¿En qué disposición están? Esa es una pregunta que me parece muy necesaria hacernos. ¿En qué disposición están las instancias con las que yo me voy a ir a relacionar? O sea, desde mi perspectiva yo quiero ir y yo tengo una visión de, pero ¿cómo voy y le pregunto, Ilse, ¿qué necesitas tú? ¿En qué estás tú? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo, sabes? Y desde entender ese también, mira, es lo que yo tengo es esto, y cómo podemos llegar a un punto que beneficie a ambas. Bueno, esas son algunas preguntas un poco más en la parte de cómo hace nuestro quehacer más cotidiano, ¿no? Ahora, antes de abrir un poquito más de preguntas, me gustaría escucharles también. Les quiero contar un ejemplo, a ver, vamos a la nota. Este es un ejemplo internacional de lo que podría ser una gobernanza cultural más consolidada. Algunos, no sé si alguno lo conoce, si no, ahí está el QR también para que lo conozcan. Este es un festival de artes vivas, de danza, teatro, música, circo, que se hace en Barcelona hace 50 años hoy, que se llama Grec Pro, que personalmente para mí ha sido una inspiración hace muchos años este festival, ¿no? Y bueno, como gestora y desde las políticas públicas también me puse a investigar mucho en el modelo del Grec Pro.
por eso se los comparto, ¿no? Entonces, esta es una organización, bueno, el GREC Pro como festival de artes vivas está organizado por el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, ¿sí? Pero empieza en 1976, cuando inicia el GREC, inicia con el empuje de un grupo de artistas independientes, ¿sí? Son un grupo de artistas independientes de teatro organizados en una estructura que le llaman Asamblea de Actores y Directores, quienes comienzan con este empuje del festival y crean un modelo de festival de verano en Barcelona que rescata además un teatro abandonado, que era este teatro griego, y durante 2 años hacen todas las acciones autogestivas. Este festival tiene un corazón tan fuerte en esos 2 años que llama la atención del ayuntamiento, y el ayuntamiento entonces decide empezar a financiar el festival, pero no es que se toma el festival, sino que entra a cooperar con ellos. Y se crea una organización conjunta entre la Asamblea de Directores y el ayuntamiento. Durante estos casi 50 años del festival han habido entre 15 y 17 directores del festival, y esos directores no son del ayuntamiento ni son de la asamblea. Esos directores o directoras se eligen por una convocatoria pública, y esa convocatoria pública tiene un jurado, vamos a decir, que es consensuado, como lo hacen las convocatorias aquí, pero además tiene un consejo de transparencia que está observando las decisiones del jurado, y ese consejo de transparencia está integrado por actores de la sociedad civil, de las artes escénicas, ¿no? Y lo que se evalúa, que eso me parece muy interesante también, lo que se evalúa para elegir a ese directora es el proyecto, no la persona. Si bien la persona como individuo con agencia, como decíamos antes, siempre va a estar presente con su trayectoria, lo que evalúan es el proyecto del GREC, o sea, cómo va a desarrollarse el festival. El último director antes del actual, Leticia, duró 8 años, ¿no? Entonces, cómo durante esos 8 años se va a llevar una gestión interna, ¿no? El modelo de financiamiento que tienen es mixto, y hay un presupuesto público que pone el ayuntamiento, hay un presupuesto privado de diferentes iniciativas privadas, así que el Congreso, vamos para allá, y esto me parece muy relevante, una tercera parte es de entradas vendidas, y eso ha sido diseñado, no es como, qué bueno que la gente pagó la entrada, no, ha sido diseñada su política pública para llegar a eso, porque consideran que es indispensable que la ciudadanía se tome también ese lugar, esa cultura, responsabilidad compartida. Entonces, tanto la instancia pública tiene que poner un recurso y una estructura de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, como la iniciativa privada, como la ciudadanía. Y esos son los 3 ejes que tiene el GREC: la parte de creación, que ahí voy de ahí, el público y la ciudadanía. O sea, construir ese sentido ciudadano de apropiación es súper importante para esta estructura. Y bueno, en los últimos años se ha podido abrir una línea de financiamiento donde ellos, dentro del festival, producen obras de artistas escénicos de Barcelona, en este caso, ¿no? También hay un financiamiento para eso y un financiamiento para investigación, que el último trabajo que hicieron fue el manual, ¿cómo se llama? ¿Sí? El catálogo, exacto, el catálogo de artes vivas de Iberoamérica. Entonces se ha ido complejizando, claro, son 50 años, pero son 50 años que yo pienso que si esto hubiera sido una estructura solo llevada por una empresa privada, por ejemplo, o solo llevada por una acción de gobierno, no hubiera alcanzado lo que hoy es, que es uno de los festivales más importantes de artes vivas del mundo, en realidad. Y es por la convocatoria que tiene, es por la apropiación que tiene la ciudadanía con el GREC, es como lo cuidan, es también lo que genera los procesos de identidad internos, ¿no? Y bueno, hasta aquí quiero dejar esta parte antes de avanzar un poquito, y me gustaría como abrir la palabra, como a escucharles también, escucharnos, porque es la posibilidad de escucharnos entre todos sobre esto. ¿Les resuena? ¿Lo hemos pensado? ¿Qué entendemos o qué entienden ustedes por gobernanza? Una pregunta.
Ahorita que estamos platicando ese modelo del festival, creo que hay festivales que ya se están gestando aquí en Yucatán que tienen ese mismo modelo, el público contribuye, hay un apoyo por parte del gobierno del estado, bien del municipio de Mérida, pues también está la voluntad de los artistas. ¿Qué candados existen en el gobierno del estado de Yucatán? Esa es una pregunta, no sé, porque hay festivales en los cuales solamente se puede usar el recurso público y no se puede cobrar un solo peso al público para que pueda entrar, ¿no? O sea, al menos como una contribución, una retribución o una cuota simbólica. ¿Que existen ciertos candados en el presupuesto o cuál es la razón por la que no se puede hacer esto? Bueno, eso yo creo que cada administración tiene como sus diferentes estructuras ahí, pero claro, existen algunas convocatorias a través de las cuales los gobiernos reciben incluso un financiamiento, los AYEC por ejemplo u otras, reciben un financiamiento del gobierno federal para poder generar los proyectos del Estado, ¿no?, en cultura. Y una de las lógicas es, una de que la hemos escuchado mucho, es libre acceso para todos. La cultura debe ser libre y de libre acceso para todos. Entonces se busca desde esa visión que no se tenga que cobrar, vamos a decir, que las personas puedan y que no tengan que pagar, ¿no? Particularmente creo que eso no necesariamente abona a construir una política ciudadana y un entendimiento de que todos estamos construyendo, porque si bien es necesario que haya un libre acceso a la cultura, perfecto, pero eso no quiere decir que no cueste, cuesta. Y entonces, si yo cobro una entrada a 50 pesos, que puede ser una entrada accesible, que me parece fantástico, ¿quién paga la parte que falta, ¿no? Y ahí tenemos diferentes conversaciones y diferentes entendimientos. Entonces, son como candados, como tú le llamas, que cada instancia maneja de acuerdo a sus propias políticas internas. Habría que ver la particular, ¿no? Ahora, ese festival o esos festivales que tú dices, yo creo que eso es interesante. Si hay modelos que ya se están gestionando aquí, como nosotros desde nuestra agencia, que en este caso desde donde cada uno está, podemos apoyar a que eso suceda, crezca, ¿no? Sí, maestra, muchas gracias. Yo tenía una pregunta transversal, no solo sobre el teatro, sino todo lo que tiene que ver con la generación y producción cultural y artística. Lo que yo llamaría una tensión dialéctica. La tensión dialéctica entre el artista creador y el andamiaje muy interesante que usted ha presentado aquí de gobernanza horizontal. Se ha hablado mucho de vínculo, de colaboración, de cooperación, de relacionarse, de dialogar. Y estaba pensando en lo que están viviendo los investigadores en las universidades, que cada día gastan más tiempo en este armazón y menos tiempo en el núcleo de su vocación, lo que les sale del corazón y de las tripas, es decir, crear, inventar y producir arte auténtico, ¿no? Y ya sabemos nosotros que en el mundo del teatro, el director de teatro es el actor, es el autor, es el director escénico, a veces es el que construye los decorados. Y además tiene que hacer todo esto, ¿no? Relacionarse, tener su agenda, llevarse bien con unos, proponer a otros, ser generoso, usted decía. Entonces yo en la página que animo de actividad cultural, mi lema es: hay que cuidar a los artistas. Entonces, ¿cómo cuidamos a los artistas para que tengan tiempo, estén en un entorno favorable, psicológico, anímico, para crear, no se dispersen en las actividades de gestión cultural y no se conviertan en unos polivalentes que van a dejar para el último momento, a las 2 de la mañana, si van a escribir algo nuevo, si van a imaginar un nuevo montaje? Esa sería mi pregunta. Esa es una excelente pregunta, yo también me lo pregunto. No, qué lindo lema, hay que cuidar a los artistas, claro, y yo creo que eso sería una política cultural. O sea, entender que las y los artistas somos un engranaje importantísimo de la gran estructura de la cultura, ¿no? Y entonces, como ya no pensando, tengo que cuidar al individuo solamente por su derecho humano, digamos, sino también porque a través de ese cuidado voy a abonar, y aquí tenía algo muy interesante, lo voy a leer, después lo busco,
es una mirada diferente, ¿no? Es una mirada en donde ya la cultura no es un gasto, la cultura es una inversión, porque entendemos que todo lo que está pasando dentro de los procesos culturales está abonando a un tejido social sano, fuerte, colaborativo, etc. Entonces, cuando empezamos a entender eso, ya la cultura, y eso habla, por ejemplo, el autor del libro, que es una gobernanza consolidada, ya no se ve como un gasto, sino que se ve como una inversión, y es necesaria hacerla. Y yo ese paso, no es que de México, no, es que muchos países no lo tienen. O sea, yo originalmente soy chilena, Chile tampoco lo tiene, ¿no? Porque a veces también es como nuestro caso individual, es un caso colectivo y estamos empujando para allá. Bueno, es lo que yo quiero pensar, ¿no? O es lo que estamos haciendo aquí, justamente. Pero creo que esa visión de poder transmitir, y no todos lo vamos a poder transmitir, porque no todos necesariamente vamos a estar en ese lugar de la gestión, ¿no? O de la política interna, poder transmitir que la cultura no es un gasto, es una inversión necesaria y primordial. Y cuando eso se integre, pienso que se va entonces a cuidar aquello que usted está diciendo, ¿no? Se va a empezar a cuidar la inversión, esa inversión que está desde el centro, ¿no? Desde el espacio de la investigación, del trabajo. Voy a buscar la frase que quería decir. Hola, hola. Pues me encanta, Paula, qué gusto verte. Estoy bastante mal en mi garganta. No sé qué sexy mi voz, pero estoy bien. Pues nada, primero que nada felicitar a mis compañeras, a las autoridades presentes, ¿verdad? Aquí en este recinto, y compañeros que han seguido, pues ahora es el 5º congreso, ni veo Erika aquí, así ya estamos más jóvenes que nunca, que nos vemos con esto, entonces es maravilloso verte, ¿no? Aquí dándonos, compartiéndonos de tus experiencias, qué interesante todo eso de gobernanza, y me vienen a la cabeza 3 palabras, que es sensibilidad, honestidad y congruencia. Y observo pues desde los inicios el congreso, y está bien bonito escuchar, ay sí, mira, empezaron 2 gatos haciéndolo, ¿no? Y luego 3, y luego tiene 50 años ese festival, y ay sí, está padre, ya están consiguiendo dinero, vamos a regresar al congreso. Y lo digo porque la gobernanza de los proyectos genuinos, honestos, sensibles y congruentes en lo comunitario es sumamente cansado. Eric, y no me va a dejar mentir, pero el hacerlo con recursos propios, gestivos, de realmente de lo comunitario, no del turismo comunitario que dicen, esto es comunitario. Perdón. Entonces es increíble ver cómo uno se cansa, se gasta y va como ligado a lo que dice el colega, y entra a las instituciones también a abrazarnos, ¿no? Que no estamos peleados con ellas, nunca el Congreso ha estado peleado con las instituciones. Maestra, perdón, es que nosotros siempre me la traen, es maestra. Entonces es bien interesante ver cómo el ayuntamiento abraza el proyecto a través de una gestión, ¿no? del equipo, pero también aprovechando, ya saben cómo soy porque me invitan, aquí que está el maestro Pablo, y pensaba en los viajes que se hacían al Congreso Nacional, que pues ahora pues no se ha podido gestar a nivel nacional esto, porque esa era una de las motivaciones, no nada más lo hacíamos así nada más, o sea, el ganador del premio mayor era el premio y el castigo. O sea, el premio era irte de viaje y representar a Yucatán de verdad, conocerte a los creadores, creadoras, saberte la historia del teatro, haberte leído todos los, así literal, casi los libros de historia de teatro, que hay un montón, que está precioso lo que hemos construido como comunidad teatral, y me voy a extender tantito porque les tengo otro chisme. Pero era bien bonito saber que la Secretaría de Cultura de las Artes de Yucatán ya sabía que tenía que destinar un viaje para este ganador o ganadora. Que yo recuerdo haber llegado y sí, la directora ya sabe que tiene que pagar un viaje. Y yo, ay, qué bonito, solo meter una carta. Y luego organizar un congreso estatal. Casi nada.
Entonces era así como que premio castigo. Entonces venir a organizar todo el gremio, chutarte las distintas 500 cabezas, humores, egos y todo era bien bonito y sigue siendo y seguirá siendo un placer para todas y todos, porque eso se trata de ser comunidad. Entonces va la pregunta. ¿Cómo podemos lograr como gremio artístico, como gremio teatral, que entre desde el inicio de la programación de la Secretaría el Congreso? O sea, que digan, a ver, vamos a ver este año que tenemos. El Congreso Estatal. ¿Cómo podemos hacerlo? Ya ustedes dicen, perfecto, ustedes muy bien. Esto. No, bueno, este es de este año. El siguiente año, ¿cómo podemos hacerlo? De la misma manera, acercándonos a la Secretaría, haciendo lo que... Porque eso tiene que ver con los tiempos, que decía Pablo. Yo siempre andaba mal con los tiempos. Y íbamos corriendo y no había como mucho que hacer y se entiende, pero sin embargo nos apoyó la Secretaría siempre. No puedo decir que no nos apoyó, nos apoyaron siempre. Entonces, ¿cómo, de qué manera se puede poner dentro de la agenda de la Secretaría, así como estuvo los vuelos puestos, ¿no? O espero que algún día sigan, que se sigan organizando a nivel nacional, que es todavía más complicado que estatal? ¿Cómo se puede hacer? Esa es la pregunta. Eso está tomado en cuenta. O sea, digamos, desde que se inició el Congreso Estatal, creo que ha habido apoyo de la Secretaría. No me tocaba a mí estar ahí, me tocaba estar acá de este lado. Pero creo que siempre ha existido y no tiene por qué dejar de existir. O sea, pero que desde el inicio de la agenda sea un pendiente de la Secretaría, saber que tiene que apoyar, o sea, sí, vamos y sabemos que va. Es como las partidas, yo creo que te refieres a eso, porque hay partidas destinadas a... Exactamente. Sí, hay una partida destinada a, por ejemplo, viajes, a apoyar a viajes. Pero ¿cómo podemos lograr que haya una partida destinada al diálogo y al Congreso y a sacar incluso libros de esto? Eso está buenísimo. También hay un fondo editorial ahora. Exacto. Sí, digamos, igual que, como lo dijiste antes, metes, o sea, se abre una solicitud, se contempla desde ahorita y o sea, ¿qué tiempos tendría que ser? Ahora, terminando el Congreso, meter de una vez la solicitud para el siguiente año. Gracias. Esto no era para Paula. Pero bueno, mira, esto es algo muy interesante porque así como dice Ilse, creo que el modelo de rotar, ¿no? O sea, de que una gestión única del Congreso sería algo agotador, tremendamente agotador, desgastante, esta lógica de rotar. Y también que artistas podamos estar en cargos públicos, en la dirección de un área de danza, de teatro, es importante, y que se roten y que se vean de diferentes lugares, con la información, con la experiencia que tienes como artista, que uno tiene desde este otro lado aportar. Y en ese sentido, abonando a tu pregunta, pienso que hay una diferencia entre tú como artista saber que siempre tienes que ir a pedir, a saber que ya la instancia está contemplando, como dice, porque es parte de lo que estoy invirtiendo. O sea, yo como Estado sé que Yucatán esté presente en el Congreso Nacional es importante, en la Muestra Nacional de Teatro es importante, y voy a invertir en eso, y voy a invertir para inyectarle energía e inspiración, si quieres, también a los mismos artistas del Estado. Entonces, eso yo lo considero una inversión como Estado, así que ya no tienes que venir a pedirme porque yo ya estoy ahí, ¿no? Eso es lo que... Ahí vamos. Sí, no, pero ahí de vamos, acuerdo entre el movimiento comunitario y gubernamental que tiene que ver con la gobernanza que decías. Y ya luego invitamos una estrella, cobramos boletos y tenemos el tercero. Claro, por ejemplo. Pero justo, estar en esta conversación y que también lo esté escuchando Pablo y que estemos en esto también ayuda a poner eso en otras mesas de diálogo que no acceden a escuchar esto, ¿no? Por decirlo así. Sí, esperaba su intervención. Hola, ¿qué tal? Pues mencionar nada más que esto de la gobernanza creo que es algo que tenemos que considerar y profundizar en ello, porque es una perspectiva en la que hemos incursionado, creo que tardíamente, con muchas cosas, ¿no? Siempre hay otras prioridades y la cultura viene quedando como algo accesorio, que se ve un poco al y se va, ¿no? Y pues las comunidades artísticas son muy autogestivas y entonces realmente no se le apuesta
lo necesario y no hay una visión de parte, digamos, de las autoridades. Hace muchísimo que no hay inversión significativa en infraestructura cultural, es decir, no se ha calibrado la importancia que puede tener la cultura y las artes en lo que es el bienestar social. Eso se fue perdiendo. En otras épocas, por ejemplo, el IMSS se consideraba que parte del bienestar social era los teatros, eran los deportivos, todo eso formaba una estructura muy, muy importante que generó una vida cultural muy intensa y muy viva, ¿no?, durante décadas. Pero todo eso se fue perdiendo y hay que recuperarlo. Un ejemplo claro, digamos, de ese tipo de políticas culturales como la del IMSS sucedió más o menos en la misma época en Europa con el plan de reconstrucción después de la guerra, y pueblos viejos de Europa como Olskero en Dinamarca, que es un pueblo medieval, se propusieron asociarse a un proyecto cultural. Entonces adoptaron a Lodding Teatro, que era un grupito de hippies que venían de Noruega y que estaban buscando algo donde instalarse, y les ofrecieron todo. Entonces ese grupo sería impensable lo que hicieron sin esa decisión de gobernanza de esa comunidad, de un pequeño pueblo. Entonces yo pienso que la idea, por ejemplo, de que los municipios también empiecen a enfocarse en una visión de avivar su propia cultura local, apoyando proyectos culturales, sería muy interesante. Hay una lógica que tiene más que ver con las cuestiones, digamos, modernas o de cómo insertarse, que le hemos visto multiplicarse, como son las letras. La comunidad más pequeñita ya tiene su letrero de cómo se llama el pueblo, ¿no? Y la gente se toma fotos ahí, y es como un gran avance en la cultura local de los lugares. Y ahora piensan que si el videomapping, que si pero en realidad bienes culturales y simbólicos existen, y es, creo que, mucho más rentable ir apoyando y construyendo. Entonces digamos, congreso creo que contribuye, es un punto de partida con ese aliento autogestivo que creo que no va a perder nunca, para generar y estimular esta visión que debería existir en una gobernanza. El problema muchas veces es que los proyectos culturales se limitan a un periodo de gobierno. Entonces a veces se detienen, y a veces hay periodos en que se retrocede, ¿no?, en que el gobernante en turno es un analfabeta cultural, y pues ¿qué se le va a hacer, no? No parece haber mucho camino por ahí, y entonces pues se retrocede, ¿no? Sin embargo, creo que habría que usar leyes también para que hubiese presupuestos ya destinados a ciertos emprendimientos culturales que se tienen que desarrollar a pesar del gobernante en turno, ¿no? Entonces, pues bueno, es un trabajo colectivo que no hay que quitar el dedo del renglón. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí el punto leyes es fundamental para el siguiente paso, porque ya sabemos que desde una autogestión vamos a poder sostener, pero el paso que queremos dar necesitamos ya darlo con una infraestructura mayor, con el apoyo y el respaldo de un marco normativo, ¿no? Finalmente. Bueno, sí, ella quiere decir. Ahí va, Nicky. Muchas gracias. Mi nombre es Patricia Urbina y estoy llegando de otro país en establecer una propuesta de teatro también. Entonces, la observación, la relación con algunas personas de aquí, estoy haciendo la territorialidad, ¿no? Apenas. No conozco muy bien cómo está la situación, pero lo que veo en general por la experiencia de formar parte de un comité muy importante de teatro comunitario en la región de los Volcanes,
donde organizamos durante 10 años encuentros de teatro totalmente comunitarios, donde estaba estas 3 entradas por parte del gobierno, el FONCA y estas becas, por otro lado de la venta de boletaje y todo esto, pero hay algo muy, muy importante. Lo que he notado acá es que en el circuito de los espacios teatrales que existen, obviamente como son pocos y siempre son los mismos, entonces no hay oportunidad para muchas propuestas nacientes o que están a medio camino, etcétera, ¿no? Y por otro lado, venimos de nuestra leche materna, tiene mucha experiencia de lo comunal, de lo colectivo. Sí está bueno asomarse a otros países y todo, pero me parece que es muy, muy urgente mirar hacia acá, de cuáles son esas experiencias comunales que están ahí. Y luego Mérida es preciosamente protegida, sostenida, porque en unos minutos puedes ir a un pueblo y está rodeada por comunidades, por pueblos, esta ciudad. Y me parece que se ha desperdiciado, no se ha tomado en cuenta que dentro de estos circuitos no hay presencia de teatro comunitario, de teatro desde lo maya, desde las poblaciones originarias. Entonces, creo que más que ir haciendo lo mismo en los congresos, y claro, es importante la inversión de la institución, etcétera, pero no, siento que se le pone mucho énfasis y mucha atención en eso, cuando en las comunidades tienen formas de sostener festivales, fiestas, hay mucha experiencia ahí. Entonces, me parece que es importante dentro de este congreso, o los que vengan, o cómo le hacemos, para poder integrar esa parte, para poder aterrizar más sólidamente y no depender de la institución. ¿Sí? Entonces, bueno, en mi propuesta, que si como es un congreso podemos proponer, es estos encuentros de teatro comunitario, porque para hacernos fuertes, para exigir al gobierno, para sostener, me parece que es muy importante fortalecernos adentro, ¿no? Veo muy pocos directores de teatro aquí, entonces y hay muchos que están haciendo teatro por fuera, pero que nos sentimos un poquito relegados fuera. Bueno, muchas gracias. Hola. Bueno, gracias por eso. Qué lindo eso que, ¿cómo dice que te llamas? Patricia, qué lindo eso que comenta Patricia también, como de mirar a cómo las comunidades también resuelven su propia autogestión para generar un festival interno, una fiesta del pueblo, las vaquerías, todo, ¿no? Y ahí yo creo que hay un ingrediente muy importante, que es la apropiación de la comunidad de ese evento. Y es que es como un poco lo que yo decía de las entradas en ese sentido, es cuando nosotros como comunidad o como ciudadanía nos tomamos ese lugar del espacio cultural como nuestro, como parte de lo que estamos alimentando, creando, dando. Nosotros somos agentes creadores y además ciudadanos, o sea, estamos en los dos lugares, ¿no? Pero claro, mi deseo personal sería que también la ciudadanía fuera una ciudadanía activa con respecto a la cultura, no solo al consumo de la cultura, sino también al apoyo, a la manifestación, a esa gestión compartida, a la barrialidad, qué sé yo, ¿no? Y eso, pues sí hay estrategias para ir construyéndolas, ¿no? Como los espacios vecinales, lo que evocas tú en las comunidades, cómo las comunidades van construyendo ese espacio conjunto, ¿no? Para levantar una instancia sin más apoyo que ellos mismos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, nada más para que lo tengamos en el radar.
sí hay comunidades que están unidas mediante el teatro aquí en Yucatán. Está el Festival de Teatro de Municipios, que si bien es un modelo, tiene 23 años este festival, es un modelo de teatro en el que colabora el ayuntamiento, en el que colabora a veces, no siempre, pero a veces el gobierno del estado. Digo, no siempre, porque no en todas las ediciones ha habido el apoyo, y en el que colaboran pues la voluntad de los artistas, ¿no? Es un festival en el que se presentan obras de teatro para la comunidad en la que se llevan esos festivales. Además también está el Ritual de la Muerte Maya, que también tiene 23 años y que también se presenta en las comunidades, ¿no? Entonces son obras en las que se ve el trabajo de los colectivos teatrales de los municipios. Se ha hecho el esfuerzo para integrar a los demás, pero pues bien, sí hacen falta recursos presupuestales para que este festival pueda ampliarse mucho más. Y también se ha tomado en cuenta en el Congreso en anteriores ocasiones con mesas en las que han estado representantes del teatro comunitario. Tal vez sería no soltarlo, ¿no? Que siempre tengamos representantes del teatro comunitario en estas mesas, pero se ha hecho. Sí, y también hay varios espacios escénicos independientes que están en los municipios, que no están solamente en Mérida, ¿no? Y están generando todo un trabajo con esas comunidades, con los contextos específicos, con la activación de esos entornos. Quizás el reto en el fondo, y ahí viene la carta, es poder descentralizar el Congreso, ¿no? Es lo que ya se está en este momento empezando a ver con Progreso, ¿no? Como con ese guiño hacia allá, poder, porque sí, o sea, se va necesitando, ¿no? Desde el segundo Congreso Estatal de Teatro está descentralizado. Empezamos en Temash, fue una actividad donde dio un taller el maestro Jorge Chablé, dio un taller de actuación, ¿sí, no? Y después de siempre se ha tratado de hacer una actividad en algún municipio. Hay una larguísima historia de teatro en Yucatán y una larguísima historia de teatro en municipios de teatro comunitario y que realza las raíces mayas, larguísima. Tengo el gusto de conocer a Alejandro, el director de Teatro de los Volcanes. Estuvo en el Semillero Creativo de Teatro y Lengua Maya en Canacín, Yucatán, donde tenemos niños, niñas y jóvenes que hacen teatro en lengua maya y castellano. Y hay un chorro de directoras y directores, imagínense, 23 años, no sé cuántos municipios participan, 16 por cada, hay directores y directoras en formación mixta, tanto comunitaria, académica. Incluso Eric es una persona que viene a la ciudad a calor de talleres en los municipios, por el maestro Juan de la Rosa, a formarse y a seguir conformándose. Hay una larguísima historia de este teatro. Aquí en Yucatán levantas una piedra y sale un creador escénico. Es una cuna de artistas. Es difícil decir que no hay, que no existe, que no se vincula. Sí, pues hay un montón. Les invito al Festival de Teatro de Municipios, que 25, 26 y 27 iba a ser en Cagua. Ahí vamos a estar. Este mes, ahí vamos a estar también los comunitarios que hacemos teatro en lengua maya y en español, para que puedan ver tantito de eso. Buenísimo, gracias Ilse por ese recordatorio necesario. ¿Algún otro comentario de él? ¿Estamos bien? Pues bueno, este es un poco un espacio, como mencionaba aquí la colega, de compartir y de revisar, de encontrarnos. O sea, muchas veces estamos en nuestras cosas, nos encontramos en las obras, en las piezas, creando. Pero bueno, la necesidad de también encontrarnos en espacios de reflexión y de saber, incluso, esto no lo estamos hablando aquí necesariamente, pero es cómo tú lo estás solucionando, cómo tú estás haciendo. Nosotros en la Red Alterna, por ejemplo, los que nos ha tocado compartir en la Red Alterna, hace muchos años nos dimos cuenta que era algo muy básico quizás, ¿no? Pero había una convocatoria particular que y en la convocatoria negociaban con cada uno de los artistas para pagarles la función, ¿no?
Entonces, un día llegaron con una de las colegas y le dijeron, mira, te podemos pagar por la función X, 10.000 pesos, ¿no? Y después llegaron con el colega al lado y le dijeron, podrías hacerla por 8.000, y al de al lado podrías hacerla por 7.000. Cada uno tuvo diferentes reacciones frente a eso, pero lo que nos dimos cuenta es que en realidad nosotros no sabíamos esa información, más que porque estábamos en ese momento organizados en la red alterna y estábamos en una asamblea conversando, nos enteramos de estas negociaciones. Entonces dijimos, no, esto no está bien, que tenemos que organizarnos para ello. Y lo que propusimos internamente era que se hiciera un tabulador interno y que cada vez que hubiera una negociación, ya sea como en el caso de ayuntamiento o de secretaría o de otra entidad de cultura, que hubiera una negociación, nos informáramos. Y ahí viene la parte de la generosidad, porque que cuesta abrir de repente ese espacio, ¿no? Entonces mandáramos un mensaje, oye, me están contactando para dar esta función, me ofrecen tanto, alguien más lo han contactado, oye, están queriendo rentarme mi espacio para dar esto, alguien más lo han contactado, y eso fue como un hackeo casi, porque de repente estábamos todos organizados, 13 personas con 13 diferentes proyectos, que todos íbamos a cobrar tanto y no nos íbamos a bajar de ahí, y se hizo, porque finalmente es como divide y vencerás, ¿no? O sea, mientras más informados estemos. ¿Y cómo lo hiciste para el EFI? ¿Cómo se ganaron el EFI? ¿No? O sea, como una pregunta honesta a la colega, ¿cómo se están organizando en Canacín con el semillero? ¿O cómo están los procesos de administración internos? ¿No? Somos colegas, ¿cómo es? O sea, ese nivel de sabernos, yo creo que eso es algo muy valioso de este espacio compartido en el Congreso, sabernos y saber cómo estamos llevando a cabo nuestros procesos, cuáles son nuestras estrategias. Hasta si la estrategia es, mira, tengo mi espacio, pero además tengo un Airbnb, me está ayudando para mantenerlo y hago residencia con eso. Y eso es compartir una posibilidad de sostenibilidad entre todas, ¿no? Entonces, yo celebro mucho que haya en estos espacios, que también se abran los diálogos, que no estemos de acuerdo en las cosas también y que se abran problemáticas, perfecto, ¿no? O sea, pero que sean siempre para aportar, ojalá, a eso que ya es urgente hacer, que es como de ese diálogo de reconocernos entre los sectores, necesitamos cooperar, aunque no nos caiga bien, pero tu experiencia, tu capacidad, son necesarias en esto para una problemática común mayor que yo misma, mayor que mi sola necesidad de hacer mi obra, digo, en nuestro caso, o, ¿sabes? Estamos ya en un espacio como del mundo, de la necesidad del mundo, no de la necesidad solo de las artes, escénicas en mi caso, ¿no? Sí. Hola, mira, me gustaría hacer una reflexión en voz alta. Yo te escucho y escucho a los compañeros Gracias. Bueno, a los compañeros del quinto congreso, y si bien quizás yo no lo veo de aquí de lejos, pero yo me pregunto, ¿por qué el primer puente o la primera alianza no es con la Universidad de las Artes de Yucatán? Estamos hablando de un congreso estatal de teatro y tenemos una universidad en el estado que está teniendo una proyección importante, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional, y que esto permitiría justamente el intercambio con otros hacedores de nuestra profesión. También me pregunto por qué no abrió la puerta a las universidades privadas del Estado, que también están teniendo carreras, licenciaturas, investigadores que tienen que ver con todo este trabajo de las artes escénicas que se lleva a cabo en el Estado. Hay carreras en gestión del entretenimiento. No lo tiene la Universidad Modelo, lo tiene la Universidad Marista, lo tiene la Mayar, donde también nos da la posibilidad de encontrar a los empresarios y las empresas que le apuestan a este ámbito artístico y cultural. Eso sería como un paréntesis, porque veo que estamos platicando, pero hablamos gobierno del Estado y Ayuntamiento de Mérida, pero nos estamos olvidando que
tenemos una casa matriz, y si este congreso, como está en la programación, tiene investigadores, tiene propuestas nuevas, ¿no? Que no solamente está lo comunitario, están las otras miradas y el quehacer artístico. Me parece muy interesante poder hacer este puente con la universidad y abrir mucho más este campo de acción, ¿no? Bueno, pues yo estoy en parte de la organización y pues yo estuve representante el año pasado y estuve en la organización del tercero también, entonces ya tengo ahí como bastante de lo que ha pasado, ¿no? Esto que mencionas es algo que se ha ido haciendo de a poco. El Congreso, como ya se ha dicho muchas veces, siempre ha sido autogestivo y ha sido con suma de voluntades de la gente que está en el comité y que gente que de momento nos aporta algo aunque no esté en el comité y demás. Y dentro de esto, pues obviamente cada quien da desde donde puede, ¿no? Hablando de que no hay pues un dinero de por medio ni nada más que las ganas de que se siga construyendo comunidad y seguir formando a los artistas del estado. Pues cada quien trabaja desde el tiempo que puede con sus múltiples trabajos y demás. Entonces, esta vinculación se ha querido hacer con la UNAI principalmente, este año también con escuelas como la UAD y demás, pero siempre ha sido de a poco. Es complicado toda la cuestión de la gestión, porque claramente la gestión, quienes gestionamos, sabemos que lleva mucho tiempo, muchas vueltas, mucho papeleo, y también los tiempos, a veces tardan en contestarnos y entonces ya se resolvió con otra cosa, o entonces nos responden cuando ya pasó lo que necesitábamos, entonces es una cadena de cosas. Aquí yo creo que me atrevería a decir, ¿por qué el UNAI más bien nos acerca a nosotros? Porque nosotros sí los hemos ido a buscar en varias ocasiones y sí ha habido respuesta de sí, podemos hacer algo, pero también no ha habido el seguimiento total de bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿No? Entonces creo que es una cosa que debería ser en ambas vías y no solo como el Congreso, ¿no? Pero yo creo que es parte de cómo se va fortaleciendo el Congreso. Creo que entre más se vea un espacio que hace estas reflexiones, que hace esta unión, que sigue congregando gente, que se sigue viendo de manera pues más uniforme, pues va a ser una consecuencia que ahora al revés sea, ¿no? Que ahora las instancias puedan decirnos, bueno, ¿y ahora cómo podemos aportar o qué podemos hacer y demás, ¿no? Entonces yo creo que es algo que va a seguir siendo de a poco y que al menos en esta edición sí hay varias escuelas, se hicieron invitaciones personales a escuelas, se hicieron invitaciones personales a artistas del estado, o sea, sí hemos estado como en esa labor, pero sí es una labor muy muy grande al final de todo, ¿no? Bueno, creo que eso tengo que aportar por ahora. Bueno, por mi parte, pues muchas gracias por la escucha, muchas gracias por su tiempo. Creo que el tiempo es de lo más valioso que tenemos hoy, entonces que ustedes estén aquí presentes, escuchándome, de verdad gracias. Estamos construyendo juntas. Gracias al Congreso y pues que siga, y como dijo la maestra Carla, pues que los próximos 4 días sean de un provecho y de una amplitud hasta donde más se pueda para que esto siga creciendo hasta que sea una inversión, la cultura como inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Paula. Vamos a dar un receso de 10 minutos y luego volvemos con la siguiente mesa.